Bueno, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a una sencilla orientación de cómo alimentar desde, em, desde la carpeta local, desde una carpeta local, en este caso 8 Sky o Cielo, del proyecto de Antioquia Mira su Cielo, pues cómo podemos actualizar nuestros informes en el repositorio respectivo en GitHub. Entonces, pues yo quiero mostrarles de que este, esta carpeta 8 Sky está acá en el computador y los informes de actividades mensuales ya estamos en el de marzo y tenemos acá el de todos los investigadores, los jóvenes investigadores y entonces cada uno llena un reporte. Yo tengo el mío que abre a través de Visual Studio Code y por ejemplo pues así como lo he abierto yo, te recomiendo que luego lo que hagas es abrir el archivo en Visual Studio Code, mejor abrir la carpeta y irte a documentos, en este caso a la carpeta 8 Sky o Cielo, en informes mensuales, los de marzo, y abres ahí el cuaderno donde está. Él se ubica exactamente ahí y ya luego abres el cuaderno respectivo. Por ejemplo, el mío de Marco, él dice, se encontró un repositorio guide en las carpetas primarias del área de trabajo o en los archivos abiertos, ¿desea abrir el repositorio? Dice que sí y le dices que sí, que es 8 Sky el que quieres abrir. Entonces él conecta Visual Studio Code con, la red social GitHub. Cuando lo vaya a conectar, pues cuando se vaya a vincular, él te pedirá también la clave de acceso a a tus repositorios, a tu cuenta en GitHub, y ya con eso podrás actualizarlo. Entonces, ahora ya cuando estamos en este informe, yo en este marzo pues realicé un curso, el módulo completo en estadística descriptiva para ciencia de datos, de tal manera que la secuencia de enseñanza esté articulada por hipervínculos con un modelo de enseñanza de Flippers Classroom. Entonces con un modelo de enseñanza de clase invertida, de aula invertida o Flipped Classroom. Entonces aquí ponemos Flipped Classroom, Classroom. Y bueno, pues faltará para cada uno de esos cuadernos adicionar las tareas para realizar por fuera de clase y las tareas para realizar en clase, así como cuestionarios para realizar también fuera de clase, en donde según este modelo al estudiante para el aprendizaje se le estimula con tareas en clase y tareas fuera de clase, y las de fuera de clase son de memorización, de síntesis y de memorización, síntesis y observación. Entre las de observación está ver los videos de apoyo del profesor para los contenidos, para la presentación de contenidos, y donde se le orienta sobre la comprensión de los conceptos, la aplicabilidad de los mismos, los ejemplos a realizar y algunas competencias en visualización y análisis de gráficos que debemos adquirir. Realizar el curso de escritura académica, estoy empezando también ese para orientar a los estudiantes en que cada mes vamos escribiendo más. Yo me puse la tarea de escribir alrededor del desarrollo del pensamiento computacional como una competencia, entendiéndolo desde un enfoque de competencias, como una competencia que consiste en saber resolver problemas o saber cuándo un problema es o se puede llevar a términos computacionales para resolverlo, o cuando un problema real se puede modelar computacionalmente para resolverlo. Eso es ser competente computacionalmente o tener un pensamiento computacional desarrollado. Entonces buscamos eso y yo para esa búsqueda de ese de las características de ese pensamiento computacional,
muestro dos situaciones problemáticas o problemas reales que son computables, como son la codificación de la información con el método de sustitución simple. Y pues he llegado acá en la construcción a hablar de que de cómo el problema de codificación llega a necesitar del concepto de congruencias en los enteros. Entonces, entre otras cosas, digo que fue muy enriquecedor ver que mis estudiantes podían sugerir que para ordenar el alfabeto debemos utilizar números positivos, o al menos números enteros no negativos, utilizar números enteros no negativos, y que computacionalmente la primera posición de este ordenamiento se indexa con el 0 en Python. Y fue muy bacano ver que debemos automatizar el proceso de codificado de la información, y para ello existen funciones de Python, las que se crean con la sentencia def. Mostrar aquí una, que es una función que lo que crea es las funciones de codificación, una función de Python que crea las funciones de codificación y decodificación en el método de sustitución. Entonces yo quisiera llamarlo en este momento mejor, esta función, llamarla crear funciones de sustitución, en este caso de sustitución lo voy a llamar de codificación y decodificación es como una forma de hacer crecer o de metodología de crecimiento creciente para estas funciones, donde n es la distancia de la sustitución, es decir, n vale 1 cuando queremos sustituir la letra A por la B por la C por la D, es decir, siempre n será igual a 1 cuando queremos sustituir por la siguiente, y n será igual a 2 si queremos sustituir por la que está después de la siguiente, y así. Y nos deben de salir dos estructuras de datos o dos funciones definidas a través de diccionarios de Python, que nos sirven, la primera una función para codificar y la otra para decodificar. Entonces van a salir dos funciones definidas a través de dos diccionarios de Python. Aquí estamos aprovechando de que la documentación de las funciones la haces delimitando con triple comilla vertical o triple comilla doble, y así él te deja escribir varias líneas de mensaje para poder describirle al usuario qué es lo que hace esta función. En este caso ella también nos lo dice su nombre: crear funciones de codi, aquí ponemos ficación y decodificación. Bueno, entonces inicialmente uno cuando hace eso requiere que el alfabeto, entonces es por eso que esa función obtiene el alfabeto del módulo string, el alfabeto en mayúsculas, con este atributo ASCII uppercase. Entonces obtiene primero ese alfabeto y luego calcula el tamaño del alfabeto. Entonces voy a primero como a decirle, bueno, pues obtener alfabeto, entonces alfabeto en mayúsculas, lo voy a llamar con mayúsculas precisamente por eso. Entonces alfabeto, con todas las mayúsculas lo voy a poner, entonces alfabeto, y es porque voy a crear una variable que es, cuando yo llamo al módulo string, pero ya ahora sí en minúscula, entonces volvemos a cambiar a minúscula y escribimos string punto ASCII uppercase, ASCII ASCII guión bajo uppercase, pues así obtenemos el alfabeto.
y luego que lo tengamos, a ese alfabeto le calculamos su longitud, es decir, cuántas letras tenemos. Y como estamos tomando del alfabeto inglés, entonces tendremos 26 letras. Entonces calculamos su longitud a través de la función len. Bueno, entonces aquí ponemos, bueno, pues alfabeto, vamos a calcular ese alfabeto, su longitud, y luego que la calcula, él dice, bueno, pues con un ciclo para, leyendo que se mueve de 0 hasta 26, hasta la longitud del alfabeto total o el tamaño del alfabeto, alphabet size, pues vamos a crear, vamos a llamar aquí las letras del mensaje. Entonces vamos a ponerle letra en minúscula, me gusta más letra, y así del alfabeto la correspondiente a la que está en la posición y décima se va a guardar en esta variable letra, y por la letra que debemos sustituirla, entonces letra sustituta, entonces aquí ponemos letra sustituta, pues aquí es donde inicialmente queríamos mostrar de una manera muy didáctica, utilizando pues que cuando le quitamos este porcentaje, entonces nosotros diremos pues cuando queremos sustituir una letra por la sustituta siempre está de la posición donde estaba la letra más adelante, entonces más n. Entonces si queremos ir a la siguiente sería más 1, si queremos ir a la que sigue después de la siguiente sería más 2. Entonces así él va a crear primero la letra y la letra sustituta y va a guardar ambas, la letra y la letra sustituta, en una base de datos. Entonces la letra y la letra sustituta en una base de datos. Entonces después de que las crea, las va a guardar la letra sustituta, la va a guardar en una base de datos. Entonces en el diccionario de codificación va a llenar primero, él va como a la manera como lo va a hacer, es como el diccionario de encoding o de codificación, encoding o codificación, ese diccionario vacío, él va a crear primero una clave asociada a cada letra. Entonces, ¿eso cómo se crea? Llamando al diccionario, en este caso se llama codificación, y asociado a la clave letra va a guardar ahí el valor asociado, que va a ser la letra sustituta. Lo ponemos sustituta. Es así, estamos utilizando que en los diccionarios yo puedo crear una clave con notación de corchetes y asociarle un valor con el operador de asignación y qué valor le voy a dar, y así él me va a guardar la pareja. A cada letra le va a asociar su sustituta en el diccionario de codificación, y en el de decodificación, pongámoslo sin tildes, asociado a la clave letra sustituta, le va a asociar la letra. Entonces, ya en el de decodificación, la letra sustituta va a ser una clave, y asociada a esa clave va la letra por la que va a ser sustituida cuando queramos decodificar el mensaje.
y ya luego bueno, aquí debemos de llamar el diccionario de decodificación, y ya decirle al final, bueno, y retorne esos dos diccionarios, el diccionario de codificación y el de decodificación, el de decodificación, y así. Entonces así ya tenemos como una mejor descripción de lo que pasa, que es que le damos nombre a la función que crea las dos funciones que codifican y decodifican la información. Creamos dos estructuras vacías para guardar la letra y asociada a cada letra la sustituta. En este decodificación, en este diccionario, vamos a cada letra le vamos a asociar su sustituta, y en el de decodificación a cada sustituta le vamos a adicionar, le vamos a asociar la letra. Obtenemos el alfabeto, calculamos su longitud y luego nos movemos en un rango de 0 a 25. Eso es lo que quiere aquí, movernos a hacer 25 iteraciones, hacer 26 iteraciones. En esas 26 iteraciones o 26 repeticiones, él en cada paso va a tomar una letra y a tomar una sustituta y a guardarlas en el diccionario de codificación y en el diccionario de decodificación para al final mostrarlos las dos funciones codificadoras y decodificadoras. Y así vemos lo bacano de Python, de desarrollar nuestro pensamiento computacional a través de Python, porque describir el proceso se hace como un pseudocódigo, es decir, simplemente yo puedo decir qué está pasando simplemente leyendo las líneas en el orden en que se escriben en Python, que creo una estructura de datos vacía, obtengo las letras, obtengo el número de letras y digo cuántas iteraciones vamos a hacer, y en esas iteraciones qué va a hacer, y luego que termine de hacer esas iteraciones nos entregue las dos funciones codificadoras y decodificadoras. Entonces así vemos las ventajas, y luego ya simplemente llamas a la función. Una cosa es definirla, otra cosa es llamarla. Para llamarla pues toma su nombre y lo escribes en cualquier otra parte. Esta me encantó mucho del profesor Nilsson, que nos decía, hombre, ¿qué es una función en Python? Pues una función en Python es código reutilizable. Es en realidad así, este código que define la función codificadora y decodificadora está aquí, pero lo podemos reutilizar las veces que queramos, simplemente llamándola en cualquier parte de este cuaderno. Entonces la llamamos con n igual 1 y él dice, bueno, ¿con cuál Python quiere trabajar? Bueno, con 3.9. Él conecta el kernel y como yo ya tenía las salidas a ella visibles, ya vemos que efectivamente lo que nos va a dar, que es este primer diccionario, es decir, delimitado con corchetes, en el que nos muestra, miremos acá, que dice crear funciones de decodificación no está definido, entonces debe ser porque esta todavía no ha sido corrida, definir la función. Aquí le dice que inválida sintaxis. Sí, aquí tenemos inválida sintaxis, tenemos que volver a poner el porcentaje y luego decirles por qué. Y ahí es donde esta clave de escribirle a los lectores por qué se pone ese porcentaje, ese operador que me da el residuo de la división, es justificar por qué una situación problemática lleva a la definición de un concepto matemático como el de congruencia. Y aquí ya vemos la primera función codificadora, que a cada letra del mensaje le da la letra sustituta. Cada letra, la B, será sustituida por la C, y la C será sustituida por la D cuando estemos codificando. Y cuando estemos decodificando, pues la W se cambiará por la V, la X por la W, la Y por la X, y de tal manera que eso se va hasta que la A sea cambiada otra vez por la Z. Entonces así vemos cómo se generan las dos funciones que van a servir para proteger la información. O sea, en realidad, dos diccionarios de Python
que efectivamente ayudan al codificador, al que protege la información, a hacer la sustitución que debe ser adecuada. Miremos que cuando n vale 2, mire que cuando n vale 2, él nos muestra que efectivamente entonces la A se cambiará por la C, ya no por la B, sino por la C, la B por la D, la C por la E, y hasta, de tal manera que llegará hasta Y por la A y la X por la Z. Aquí nos faltaría como, bueno, y la Z, ¿por quién se cambiaría, cierto? Entonces aquí nos cambia, vamos a ver si porcentaje, aquí revisamos la función, porcentaje alphabet size, está bien, la longitud del alfabeto, n está bien, no, creo que ya está perfecto. Ahí tenemos que ver acá, con n igual 2, la y se cambia por la A, ahí está todo completico, y la x por la v, la y por la w, la z por la x, la y la a por la y. Así nos quedarán las dos funciones codificadoras y decodificadoras. Entonces así buscamos pues cómo se hace, y luego también hay un problema que quiero describir también, es y cómo el de clasificación de flores de iris es un problema que se puede computar llevándolo a través de Python a un problema en el que creamos una función que efectivamente nos va a ayudar, y en este caso llegamos a iris target y a mostrar y a obtener los datos. Nos va a ayudar a consolidar ese modelo, el modelo clasificador, es decir, que para cada flor de iris nos pueda decir qué tipo de flor es. Entonces así, bueno, una de las cosas que quiero agregarle en este es que ya después de obtener los datos, otra de las cosas que hay que hacer es, en redes neuronales, es dividir el entrenamiento full y testeo. Entonces, que coger los datos, entonces usted llega y coge, primero coge los X y crea un arreglo Y con iris.data, punto values, y con iris.target, punto values, y así vamos a crear, después de obtener los datos, a dejarlos en un arreglo X para los atributos y un arreglo Y para las etiquetas. Aquí vamos a traer otra vez esos datos, y luego que los tengamos así como arreglos de NumPy gracias al atributo values, pues entonces aquí ya es, aquí le ponemos como ese paso en el que estamos describiendo este proceso de consolidación de un modelo matemático, un modelo computacional que resuelve un problema real. Entonces aquí señalas la línea, le das el teclado a la letra B para crear una nueva línea de código, y esa línea de código la transformas con la M en celda Markdown, que ayuda a la contextualización científica, y luego le dices, bueno, queremos dejar los datos como arreglos de NumPy. Entonces, transformar los datos en arreglos de NumPy, es decir, en matrices de NumPy, porque en ciencia de datos trabajar con matrices, organizar los datos en forma matricial es muy bueno, y NumPy maneja muy bien las matrices en tiempos cortos. Entonces hace que computacionalmente sea más poderoso nuestro computador. Luego que tengamos esos datos, bueno, hay que dividir el entrenamiento y testeo. Entonces uno imprime desde de sklearn, punto model selection, vamos a importar a la función train test split, y con ella vamos a hacer división en entrenamiento y testeo, porque en ciencia de datos
con el modelo, él va a aprender de los datos a, en este caso, clasificar flores. Entonces le vamos a dar una parte del dataset para que efectivamente aprenda a clasificarlas y dejaremos otra parte para evaluar que también lo hace. Entonces, hasta aquí dejaremos de que un X-Train de entrenamiento full y un X test y un Y-Train full y un Y-test. Entonces vamos a dividir el conjunto, los datos, en la parte de entrenamiento full con sus etiquetas asociadas y una parte para testeo o prueba con sus etiquetas asociadas, llamando a la función train test split, que divide el entrenamiento de testeo a los datos que tenemos. Le decimos test size o tasa de testeo. Esta ya le llamamos test size en 0.2, bueno, pongámosle 0.1 para un 10% para testeo, y random states de 42. Este 42 pues es simplemente un número arbitrario que gusta mucho y es solamente se pone un random state porque la división en entrenamiento de testeo se hace de manera aleatoria para poder garantizar que las muestras tomadas sean representativas de la población. Entonces se hace de manera aleatoria y para hacer reproducible esa división, entonces es por eso que ponemos el random state 42 para cada vez que corramos la división de entrenamiento y testeo sea la misma, a pesar de que sea aleatoria. Con eso aquí obtenemos la primera parte, la división en entrenamiento y testeo, y en el próximo video les mostraré que hay que hacer una nueva división a X-Train full y a Y-Train full para dividirlo en una parte para validación y otra parte para entrenamiento. Entonces así tendremos tres subconjuntos del dataset, uno para constituir la función clasificadora, otro para validación y otro para testeo. Entonces son tres conjuntos que en ciencia de datos se hacen para poder constituir modelos y ver y medir su desempeño. Entonces así seguimos avanzando de manera incremental en la constitución de estos artículos. En el caso mío es en el que mostramos cómo, o ejemplos de desarrollo del pensamiento computacional, un ejemplo la codificación de la información y otro ejemplo la clasificación de flores, como dos problemas para mostrar cómo se pueden ser abordados y resueltos a través de un modelo computacional. Y ahora les vamos a cómo activamos, cómo se actualiza en GitHub. Entonces lo único que hacemos es control S para grabar todo lo que tenemos y nos vamos acá a este cosito que nos da como una línea principal y una de salida, como para manejar las versiones. Te vas ahí y le escribes un mensaje, bueno, actualización del artículo sobre desarrollo del pensamiento computacional con Python. Le das enter y le dices confirmación y él te dice que aquí no hay un stage o cambios esperando, y que si deseas hacerlo le dices que sí y sincronizamos los cambios, le damos a aceptar y él así, esto nuevo que acabamos de hacer, nos lo va a actualizar acá en nuestro repositorio de los jóvenes investigadores, el de Sky, en el del informe de actividades mensuales de marzo, el correspondiente al profesor Marco, a la IPYNB, y miren que ya tenemos las nuevas actualizaciones, ya así tenemos, bueno, pues que la función ya se llama crear funciones de codificación y decodificación, que ya está en español, que
los diccionarios inicialmente creados, ya los llamamos en español, que lo que sigue después de eso es construir el alfabeto o traer el alfabeto, luego contar cuántas letras tiene para establecer un número de iteraciones y crear la letra sustituta y guardarlas en esas estructuras de datos para luego mostrarlas. Y como nos mostró efectivamente esas dos funciones codificadoras y decodificadoras, y cómo en el dataset de flores de iris llegamos a la división en entrenamiento y testeo, al menos en el train full y test, train de entrenamiento y test de prueba. Así ya mira cómo se actualiza de bien el repositorio público, que hace que nuestro trabajo como investigadores lo puedan conocer las demás, que podamos hacer divulgación científica y que esa divulgación científica sea reproducible a través del vínculo Open Incolab, gracias a que así pueden las personas obtener los datos y replicar todo lo que en esto se enseña. Muchas gracias.